Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros. Si tú también lo crees así de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Cáncer. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver un mensajito especial para ti, un mensaje general. Te dice el Maestro Jesús: estás en el camino de la luz, el amor y el perdón. La curación del Padre es posible en este instante, en este momento. Bueno, hay ciertas situaciones relacionadas con tu padre que debes sanar. Este es el momento perfecto para hacerlo. Y hay una situación que no encuentras tú, tal vez una respuesta, una salida. Te dicen tus guías espirituales que entre los 4 días siguientes estés muy pendiente de tus sueños. Lápiz y papel al lado de tu cama, apuntas esos sueños y al final del cuarto día buscas el significado. Ahí vas a encontrar esa respuesta que tanto estás buscando. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano y yo perdono, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Especialmente perdónate a ti mismo, a ti misma. Bueno, ahora vamos a ver las lecturas. Son 3 lecturas para economía. En la economía ya sabes que podría ser estudio, trabajo o inversiones. Después vamos a ver para los solteros y por último para las parejitas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esta primera lectura es para tu economía. Con relación a tu economía, te estoy diciendo que tengas mucho cuidado porque hay personas que te manipulan. Hay personas que quisieran que tú les prestaras dinero y si como que te están metiendo por el lado de los sentimientos. No vayas a soltar esa plática porque la vas a perder. Mejor confía en ti mismo, en ti misma. Sigue adelante, viendo por los tuyos y avanzando. Ten muchísima más confianza en ti, te repiten tus guías espirituales en este instante. Hay cierta situación legal que se va a arreglar, que se va a resolver y va a llegar la justicia para ti en estas cuestiones. Bueno, mira, tus guías espirituales también te dicen que tienes que meterle la ficha más a la situación, ya sea estudio, trabajo o de inversiones. Métele más la ficha. Tienes que dejar de delegar tanto en otras personas. Tal vez el lugar donde tú estás en este momento no es el que tú has querido, pero yo te digo que vas en buen camino. Vas en buen camino de conseguir lo que tú quieres. Tal vez no se ha dado de la noche a la mañana, pero yo sé que se va a dar. Dicen tus guías espirituales también que despiertes a la aceptación y el amor divino, y que des y que recibas con equilibrio. ¿Listo? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo sano, yo avanzo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me le dicen a ustedes las cartitas en el día de hoy. Bueno, ten mucho cuidado con algún dinero que te podrían estar robando de alguna u otra manera. ¿Listo? Tal vez tú estás cansado, cansada de cierta situación económica que no se te da hasta el momento, pero yo te digo que eso se va a resolver. Tal vez no en la velocidad que tú quieres, pero que sí se resuelve, sí se resuelve. También me dicen las cartas en este instante que hay una parte emocional que está jugando en contra tuyo para que tú puedas avanzar, porque tú quieres que todo se dé ya rápido, así pronto, rapidito, y en ese medio afán de que tú tienes para conseguir dinero, muy seguramente una estabilidad económica, vas a empeñar un dinero, bastante dinero. Tal vez podría ser todo tu capital, y ese capital podría estarse esfumando de tus manos. Ten mucho cuidado que no te van a ofrecer esos negocios de hoy dame $1000 y mañana tienes 1 millón. No, te van a estafar. ¿Listo? Es el momento de que tú seas la persona sabia, la persona sensata en el lugar donde tú estés de trabajo,
de estudio o de emprendimiento, de empresa. Tú debes ser la persona sabia. Hay ciertas personas que quisieran verte a ti como con una pareja, que estuvieras con alguien y se van a querer inmiscuir en tus asuntos amorosos, los que tengas o los que no tengas. Bueno, ponle sus límites a estas personas, que al fin de cuentas eres tú quien debe decidir. El Espíritu Santo te recuerda que solo el amor es real. Los milagros ocurrirán naturalmente. Y nunca olvides que el Espíritu Santo siempre te cubre con tu santo manto. No trates de controlarlo todo, no trates de dominarlo todo, porque entonces el universo dice, no, pues él o ella quiere tomar el control, entonces dejémoslo o dejémosla que haga y no interfiramos. No te digo que tú no puedes, tú lo puedes hacer, pero también necesitamos ayuda espiritual. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo me relajo, yo avanzo y sano mi corazón, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te está diciendo mentiras. Recuerda que esta podría ser una lectura con una persona que tú estés en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Mira, hay ciertas cosas muy ocultas en esta situación. Ustedes dos se han dañado, se han ofendido bastante y se sienten como que el uno y el otro en deuda. Como que están viendo a ver quién da más duro. Ya están como en una pelea de niños o una pelea de gatos y perros para ver quién hiere más al otro. Yo te digo que eso no te va a beneficiar a ti para nada, absolutamente para nada. Lo único que están logrando es lastimarse, es perder el tiempo, perder energías, fuerzas, recursos en todos los sentidos, en lugar de sanar y tomar una decisión, ya sea para seguir adelante o ya sea para hacer un cierre bonito de esta relación. Vamos a ver qué espera tu persona especial de ti. Espera que tú no te dejes influenciar tanto por las personas de tu entorno. Al parecer eso es lo que sucede, eso es lo que ocurre con tu persona especial. Está diciendo, bueno, esta persona como que no puede tomar sus propias decisiones y siempre tiene que estar al pie, su familia, su padre, su madre, bueno, todas las personas que están alrededor de él o de ella. Y esto ha sido una constante, al parecer, en las relaciones tuyas. Recuerda que eso también podría ser en espejo, ¿no? Ha sido como una constante de que todo el mundo se meta, de que todo el mundo influya. Tu persona especial piensa que tú, más temprano que tarde, eres tú quien va a tomar la decisión de romper con esta relación. Teme ese día, sí, la verdad es que teme ese día porque hay intereses involucrados en medio de esta relación, no solamente intereses emocionales, sino que también podría ser intereses de trabajo, de dinero, de todas estas cuestiones. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Hay muchas mentiras alrededor que se van a comenzar a descubrir, se van a comenzar a destapar. Bueno, esto va a ser como un poco a poco, como un goteo, donde se van a dar cuenta ustedes dos que la verdad no solamente tu persona especial, los dos han sido de cierta manera bastante egoístas el uno con el otro y con ustedes mismos, y que la relación no era como tan profunda como ustedes la hubieran querido tener o como lo que ustedes imaginan que es esta relación. Yo te digo que es momento de ser fieles a ustedes mismos, de ser fieles a su propia integridad, a lo que ustedes quieren, a sus principios, a lo que eran ustedes al comienzo. Si hay tantas personas en contra de esta relación, pregúntese qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por qué están tan en contra, qué intereses hay de una parte o de la otra para que ustedes dos no estén juntos. Si sus dudas, si las dudas de los unos, de los otros son reales y son justificadas, si es que ustedes dos no están bien o tu persona especial no es la persona para ti realmente, si solamente está contigo por el dinero o por algún tipo de interés o sencillamente
simplemente las otras personas no les cae bien tu persona especial, la tienen entre ojos, a pesar de que sea una buena persona. Bueno, tú sabrás cuál es la respuesta. Lo único que te digo es que en esta relación y en cualquier tipo de relación sentimental que tú tengas, eres tú y tu persona especial los que deben decidir qué es lo que sucede. Nadie tiene el derecho a intervenir en sus decisiones, a menos que exista algún tipo de violencia en contra tuya o de menores de edad o de personas indefensas. Bueno, entonces sí deben intervenir otras personas, pero el resto no, mi querido amigo y amiga. Pongan límites, pónganse límites ustedes mismos también, los dos. Bueno, y háganse respetar como personas individuales y también la relación de ustedes. Tomen una decisión sabia, lo que sea mejor para ustedes. Te dicen tus guías espirituales, haz lo que sea correcto para ti y para tu persona especial. ¿Listo? Recuerda que todo en esta vida es una lección, es un aprender día a día, que nunca dejamos de aprender y que bueno, tenemos algunos cientos de años para podernos realizar, lo digo literalmente, ¿listo? Porque esta vida, o sea, es lo que yo creo, no te digo que sea lo que tú tengas que creer. Yo creo que esta vida es como un pestañeo en el universo y que estamos aprendiendo constantemente. Precisamente esto te dicen tus guías espirituales a través de tus ángeles. Busca la armonía cósmica, busca ese yo interior, busca cultivar tu vida espiritual para que puedas tener mayor claridad y tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Tal vez las noticias que tú tengas acerca de tu persona especial te suenan muy desconcertantes en este instante, en este momento, pero tal vez es necesario, digo yo. A veces necesitamos a otra persona distinta a nuestro entorno que nos diga las cosas, que nos haga abrir los ojos para poder ver la realidad. Ya no demores más esta situación, no demores más esta decisión, evalúa los hechos de una parte y de la otra, confirma las cosas, no tomes decisiones a ciegas y avanza, ya sea para terminar o ya sea para seguir con tu persona especial. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo abro mis ojos y mis oídos, veo la verdad, la realidad y tomo la decisión más sana y más sabia para mí y para los involucrados. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Cáncer. Les mando mucha luz, mucho amor, todas las bendiciones, un abrazo gigante, mucha fuerza. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.